nuevamente con ustedes, queridos hermanos y hermanas, para compartir nuestra reflexión en estas charlas pascuales, en este contexto del mes de mayo. Estamos aquí en el santuario Magnificat Patris de la Madre tres veces admirable, Reina y Vencedora de Schoenstatt, en el barrio Campo Alegre de Atillo, de los Padres Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen. Y esta semana es una semana que ya hemos iniciado reflexionando sobre la Santísima Virgen, y quisiéramos aterrizar, ya que hoy es víspera del día de Nuestra Señora de Fátima, comenzar a meditar en el significado de Nuestra Señora de Fátima. Quisiéramos dividir pues esta reflexión en tres partes, que van a ser estos 3 días consecutivos, martes, miércoles y jueves. Hoy lo vamos a dedicar a uno de los temas, mañana propiamente la aparición del 13 de mayo y el último de los temas, la cuestión del secreto de Fátima. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su luz, de su gracia, de sus dones, de su fuego, de su unción divina, que nos haga penetrar en el significado profundo de la palabra de Dios y el significado profundo de esta profecía que es Fátima. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a dar inicio, hermanos, a nuestra reflexión de hoy, leyendo este texto tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y esto, hermanos, es palabra del Señor. Y ustedes me dirán: bueno, Padre, ¿por qué nos ha leído ese texto bíblico hermosísimo? Porque en el tema de hoy queremos hablar de las apariciones del ángel a los 3 pastorcitos de Fátima. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que los encuentros de los pastorcitos con la Santísima Virgen vinieron precedidos de 3 apariciones
preparatorias, pero que a su vez introducían a los niños en el mensaje que iba a traer la Reina del Cielo. Lo que quiere decir que cuando los niños van a tener las apariciones del ángel, que fueron ya dicho 3 veces, y vamos a verla hoy con detalle, los niños estaban siendo educados hacia un mundo sobrenatural que para ellos era desconocido, y sobre todo prepararles para el encuentro que iban a tener con la Madre de Dios y con lo que la Madre de Dios iba a pedirle a ellos, que era un mensaje tan trascendental para todos nosotros. Entonces, fíjense, y por eso he cogido este texto, porque Jesús da gracias al Padre, alaba y glorifica al Padre, porque los misterios del reino de los cielos no los ha dado a conocer a los sabios y entendidos, sino a los pequeños. No solamente pequeño en edad, que en el caso de los niños de Fátima coincide con su edad cronológica, pero sobre todo los pequeños, es decir, las almas simples, las almas puras, las almas pequeñas, en cuanto que son como niños en la presencia del Señor. Y esto es bien importante porque yo recuerdo una anécdota. Siendo seminarista, uno de mis profesores era un hombre inteligentísimo, era un profesor de Sagrada Escritura, era una persona que dominaba lenguas, era una persona que tenía un cúmulo de estudios. Y recuerdo que un día estábamos él y yo hablando, y de momento él era un profesor mío de Nuevo Testamento, y este profesor me hace esta observación. No recuerdo el por qué, pero me hizo esta observación. Me recuerdo porque me impactó profundamente. Me dice: yo voy a creer en el mensaje de Fátima el día en que la Santísima Virgen se aparezca a un congreso de teólogos. Ese día yo creo en el mensaje de Fátima. Pero tiene que aparecerse a un congreso de teólogos. Mira, y que se aparece a 3 niños, eso es un embuste, eso no es verdad. Yo me quedé de una pieza. Pero en ese momento Dios pone palabra de sabiduría y conocimiento, y por donde yo le iba a contradecir a un profesor que era además perito en Sagrada Escritura, pues con la Sagrada Escritura. Y me recuerdo que el Señor me trae a la mente este texto que había sido precisamente discutido en la clase. Y yo le dije: es que el Señor y la Santísima Virgen no se le van a aparecer nunca a un congreso de teólogos como tú. El Señor tiene su predilección por los pequeños. Y le recité el pasaje: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Este ha sido tu beneplácito. Y por eso el mensaje de Fátima no descansa sobre la sabiduría de los hombres. Descansa, como todo el Evangelio, descansa, claro, en el poder de Dios manifestado en las almas pequeñas. Y la primera de todas es la Santísima Virgen. Ella es por antonomasia la pequeña, la humilde esclava del Señor. Por eso es que fue la elegida de Dios. Y es por eso que tenemos que tener cuidado
de que nosotros no nos dejemos asombrar por grandes intelectuales, por personas que puedan aparentar tener unos conocimientos muy profundos. Delante de Dios, eso es nada. Y lo dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios. Dios ha escogido lo que no es para confundir a lo que es. Ha escogido lo necio del mundo para confundir a los sabios. Esa es la pedagogía de Dios. Y no lo digo yo, está ahí en la Sagrada Escritura. Él se quedó callado. El profesor no me dijo nada. ¿Por qué? Porque lo desarmé. Bueno, yo no, la palabra de Dios. Y es por eso que estos días que vamos a hablar del misterio de Fátima, tenemos que venir con un corazón humilde, con un corazón abierto, para nosotros poder entender lo que ocurrió allí, en ese lugar. ¿Y por qué es importante Fátima? Porque no solamente es una aparición de la Virgen, sino que ha sido probado a través de la vida de la Iglesia de este último siglo y de este que estamos empezando, como el mensaje de Fátima es un mensaje avalado por el magisterio, por la presencia de los papas que han peregrinado allí, pero el mensaje de Fátima es un mensaje que no se quedó y limitó a 3 niños, sino que abarca a la humanidad entera, abarca a toda la Iglesia y abarca a cada uno de nosotros. Por lo tanto, el mensaje de Fátima tiene una dimensión profética. Y es importante eso, saberlo, para entonces darle el justo valor que esa manifestación mariana ha tenido dentro del pueblo de Dios, dentro de la Iglesia y dentro de los acontecimientos del mundo, como vamos a ver. Y miren si ha tenido repercusión, que muchos de ustedes recordarán aquel famoso 13 de mayo, aniversario de la primera aparición de la Santísima Virgen a los 3 pastorcitos, cuando aquel 13 de mayo de 1981, estamos en los primeros años del pontificado de San Juan Pablo II el Grande, Magno. Estamos en un momento en que el Papa San Juan Pablo II había despertado nuevamente en la Iglesia el fervor mariano, que había sido contradecido justo en el periodo anterior por una serie de teólogos y por una serie de corrientes dentro de la Iglesia que decían que ya el concilio había quitado el rosario, que eso era una cosa de vieja, que el rosario no sirve para nada, que la devoción a la Virgen, bueno, eso es cuestión de una cuestión del pasado, que la Virgen no tiene que ver con la Iglesia. Un montón de disparates. Estoy seguro que algunos de ustedes lo habrán escuchado, lo que son de esa época. Y de momento llega este Papa que dice que la oración que a él más le gusta es el rezo del rosario. Este Papa que desde que sale al balcón el día de la elección de la Basílica de San Pedro para dar la primera bendición, se manifiesta como un hijo devoto de María. Y claro, su lema, totus tuos, todo tuyo. Y aquella plaza de San Pedro en esos primeros años, como fue después también, a rebosar de gente. Se despertó en el catolicismo todo un movimiento de renovación. Claro, eso al demonio
Y a los países comunistas no les gustó, porque recordemos que el Papa Juan Pablo II venía de Polonia, que era la figura de lo que era un país de aquellos satélites del gran imperio soviético, del imperio comunista. Y él venía de ese telón de acero donde se vivía la persecución, donde la iglesia llevaba 70 años bajo la bota de todos aquellos comunistas. Y aquella tarde, porque antes en aquella época se celebraba las audiencias en la tarde, era un 13 de mayo de 1981, a las 5:17 de la tarde, cuando el papamóvil donde iba el Papa estaba recorriendo la plaza de San Pedro antes de ir a comenzar la audiencia, saludando a los peregrinos, entre medio de aquellos peregrinos se escuchan detonaciones de disparos. Le disparan al Papa. Y esa bala, una de las balas, porque él disparó varias, una de las balas le hiere en la mano izquierda, le perforó el vientre, atravesó el hueso sacro, este hueso que tenemos acá en la parte de abajo, atravesó el hueso sacro y se incrustó en el papamóvil, es decir, sale esa bala y se incrusta en el papamóvil, imagínense. Y cuando abren al Papa, cuando lo llevan al Policlínico Gemelli, a la clínica Gemelli allá en Roma, los médicos se encuentran con un Papa desangrado, que esa bala por milímetro no rompió la vena, la arteria aorta, que es una de las arterias principales del cuerpo. O sea, si esa bala hubiera tocado esa arteria, el Papa muere seguro. Además de eso, le rozó la espina dorsal, lo que quiere decir que el Papa podía haber quedado tetrapléjico, parapléjico, paralítico, podía haber pasado, el panorama pudo haber sido peor. Y hay una anécdota, y creo que muchos de ustedes la recuerdan, ya cuando el Papa se restablece, el Papa quiso ir a hablar con aquel hombre que le había disparado, y era un musulmán, Ali Akka, que había sido pagado hay una trama, ¿verdad?, de países comunistas, lo que se llama la trama búlgara, pero no voy a entrar en esos detalles. La cosa es que está en la cárcel, está sentenciado allí, y el Papa quiere ir a darle su perdón a quien casi le mata, porque de verdad el Papa casi lo mata. Y justo cuando Juan Pablo va a visitarlo en la cárcel, este terrorista le pregunta al Papa, hay una foto donde están los dos en una conversación bien close, para que nadie pudiera leer los labios y todo quedara entre él y el Papa, y entonces ellos se ponen a hablar, pero con una discreción de que ninguna cámara pudiera registrar el movimiento de los labios y pudieran después descifrar lo que ellos estaban hablando. Pero después cuenta que este señor Ali Akka le pregunta al Papa en la cárcel por qué no había muerto si él era un buen tirador y había apuntado al pecho. ¿Por qué? Y el Papa San Juan Pablo II le va a decir esta frase: porque usted no tuvo en cuenta a la Virgen de Fátima.
Entonces, claro, recordemos que para un musulmán el nombre Fátima es para ellos familiar, porque Fátima es la hija de Mahoma. ¿Y por qué la Virgen aparece en Fátima? Yo siempre he dicho que la profecía de Fátima es mucho más amplia. Bueno, en los siglos donde esa región, tanto España como Portugal, estamos hablando siglo VIII, IX, X, esa región de España y Portugal estaban bajo dominio musulmán, y en ese lugar le habían puesto Fátima en honor a la hija de Mahoma. Lo que pasa es que después viene la Reconquista, todo eso se vuelve cristiano nuevamente, y entonces, pero queda el nombre del lugar como Fátima, y es el lugar elegido por la Virgen. Entonces, cuando este hombre le dice el Papa, porque usted no tuvo en cuenta a la Virgen de Fátima. ¿Y quién es la Virgen de Fátima? ¿Ven cuán importante es conocer? Entonces, ahí el Papa le dijo, una mano disparó, que fue la de él, y otra, la de la Santísima Virgen, guió la bala. Por eso es que al año, el 13 de mayo de 1982, el Papa quiso ir a Fátima a dar gracias a la Santísima Virgen, y llevó la bala que se había incrustado en el papamóvil, que fue la que lo hirió, que casi lo mata, y esa bala ahora está incrustada en la corona de la Virgen de Fátima, y se ve cuando usted va donde está guardada la corona de la Virgen de Fátima, porque la usan, se la ponen en las grandes solemnidades y fiestas. Entonces vemos ahí la bala que pasó por el vientre de un santo que estaba llamado por Dios a dar a la Iglesia un nuevo impulso, y hay una relación muy grande entre San Juan Pablo II y el mensaje de Fátima. Por eso es que estos días vamos a estar reflexionando sobre el mensaje de Fátima, y hoy queremos hacerlo con el ciclo angélico. Es decir, les he dicho que las apariciones de la Virgen son preparadas por una aparición del ángel, y son 3 apariciones. Estamos en el 1916. Los que han seguido mi charla recuerdan cuando hablé de José Ingling, como José Ingling también en el 1916 le había inventado lo de las florecillas de mayo, y quiso regalarle las florecillas de mayo. Pues miren, ahí tenemos como las coordenadas esas misteriosas de la historia. Mientras allá en el frente de guerra está José Ingling ofrendando su vida a la Mater por Schoenstatt, acá tenemos a 3 niños que están siendo preparados para un encuentro con la Santísima Virgen. Y vamos al primer encuentro. La primera aparición, que fue en la primavera de 1916. Estamos en la Primera Guerra Mundial. Portugal estaba metido dentro de esa guerra, toda Europa estaba metido dentro de esa guerra, muy poquitos países permanecieron sin entrar en la guerra, permanecieron neutrales, pero hasta Estados Unidos tuvo que entrar en esa guerra. Por eso es que es la Gran Guerra, así se le conocía, o Primera Guerra Mundial. ¿Y los niños dónde están? Están en un lugar que es la Loca del Cabezo, es decir, un lugar, eso es en portugués, vendría siendo el lugar de las piedras. Y ahí, en ese lugar, los niños jugaban. Esos eran terrenos de la familia,
Y mientras ellos llevaban las ovejitas, pues a pastar, pues ellos se dedicaban a jugar. Hacían el rosario corto que se había inventado Francisco, que era un rosario de Padre Nuestro, lo rezaban y después Ave María, Ave María, Santa... Claro, así en 5 minutos acababan para dedicarse a jugar. Y mientras ellos están en esos juegos, de momento aparece, dice, un joven como de unos 14 o 15 años, más blanco que la nieve, traslúcido como el cristal atravesado por los rayos del sol, y de una belleza indescriptible. Así lo describe la pequeña Lucía de Fátima. Recordemos que los 3 pastorcitos son Lucía, Jacinta y Francisco. Francisco y Jacinta son hermanos y Lucía es prima hermana de los niños. Ella era la mayorcita, tenía 10 años y los niños tenían 9 y 7 añitos, o sea, eran muy pequeños. ¿Qué es lo primero que dice el ángel? Primero la sorpresa. Dice, no temáis, soy el ángel de la paz. Entonces es bien importante, fíjense, en una frase, él ya se presenta como el ángel de la paz. Estamos en guerra, pero hay un ángel que se llama el ángel de la paz. Orad conmigo. Entonces, fíjense que lo primero a lo que prepara el ángel es a que los niños comiencen a llevar una vida de oración. Ya la llevaban a su modo, porque se rezaba el rosario al modo de los niños, pero algo rezaban, iban a la iglesia, cumplían con los preceptos, pero el ángel les quiere llevar a una vida más profunda de oración. Entonces, ¿qué es lo que hace el ángel? Dice, y arrodillándose en tierra, recordemos, el ángel aparece bajando del cielo, pero como el ángel quiere demostrar a los niños cuál es la manera de orar, y dice que arrodillándose en tierra, dobló la frente hasta el suelo. Por eso nosotros los esclavos, los que nos siguen por las redes sociales, porque alguno ha preguntado, ¿y por qué ustedes se arrodillan y besan el suelo? Digo, los que pueden, porque ya yo estoy que no puedo con nada de eso. Pero yo también lo hacía. ¿Por qué? Precisamente porque el ángel lo primero que enseña es que para orar no puede ser de cualquier manera. Que para orar estamos entrando en una presencia divina y tenemos que entrar en una atmósfera de adoración. Si ustedes van a la Sagrada Biblia, esa es la manera como Moisés, como los profetas, como el mismo Jesús, lo vemos en el huerto de los olivos, se postran en tierra. Esto se ha perdido tanto. Ahora buscamos la comodidad. Ahora decimos que para orar, bueno, lo mejor es que tú te sientas cómodo. Y sí, que es bueno que tú te sientas cómodo, pero que te sientas cómodo sabiendo cómo hacerlo en la presencia de Dios. Entonces, primer gesto, lo primero que enseña el ángel, orar y cómo hay que orar. Y luego le enseña una pequeña oración que algunas veces ustedes me la han oído decir, o algunos de los padres aquí en Campo Alegre, y es la siguiente: Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Entonces fíjense
Esta sencillísima oración, el primer contenido de esta oración, ¿cuál es? Las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Y fe, esperanza y caridad en el acto más grande del hombre, la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque la adoración es el acto donde reconocemos que el único grande es Dios. Y cuando tú reconoces que el único grande es Dios, no se te ocurre a ti pues presentarte como quiera. Pero el ángel enfatiza cuál es la postura, no solo física, ya esa la hizo postrándose en tierra, sino la postura espiritual, es decir, cuáles tienen que ser los movimientos de mi alma para yo poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tiene que ser: yo creo, la fe; yo espero, la esperanza; y yo os amo, la caridad. ¿Ve? Fe, esperanza y caridad. Y es importantísimo esto, porque hoy tú puedes ir a muchos talleres donde te van a hablar de mindfulness, donde te van a... Hoy por ahí vi alguna otra cosa de... Es un nombre medio raro, después se lo traduzco, porque focusing creo que es que se llama, todo cuestiones de terapia psicológica. Y la oración no es una terapia psicológica. La oración es un movimiento de amor, de fe y de esperanza en el Dios a quien adoro. Entonces fíjense que el ángel va diciendo la oración y los niños van repitiendo. Y Francisco más, porque Francisco veía, pero no escuchaba, no podía escuchar. Él repetía lo que a su vez repetían su prima y Jacinta. O sea, Francisco aprende imitando a imitar. Qué importante es que los niños aprendan de nosotros los mayores cómo se debe orar. Papá, mamá, tú que tienes a cargo niños, abuelita, abuelito, o tío o tía, o tú que trabajas cuidando, o tú que eres maestro, cuán importante es que los niños puedan imitar. ¿Qué hicieron los niños? Pues también se arrodillaron, se postraron e iban repitiendo las oraciones del ángel. Por eso el ángel las repite 3 veces. 3 veces. ¿Ven qué importante? Y esa fue la primera preparación a la oración, a la adoración, hacer de la adoración, de la oración, un movimiento interior de fe, esperanza y caridad. Y por lo tanto, que los niños pudieran en esa experiencia de oración vivir lo que a continuación les va a decir el ángel. Y así con esto se va a despedir. Después el ángel les dice: se levanta, los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Y es importante, hermanos, Dios está atento a nuestra voz. La oración nunca se pierde. La oración, cuando es hecha con ese amor, con esa fe, con esa esperanza, es una oración que abre el cielo. Fíjense que si abre el cielo, que cuando el ángel desaparece, dice que los niños, lo cuenta Lucía en las memorias que ella escribió sobre estos encuentros, dice que
se quedaron tan impactados con lo sobrenatural que no podían hablar. Dicen que era como si hubieran perdido la fuerza. Por eso es que el ángel tuvo que venir a preparar a los niños, porque después iban a tener, no un ángel, iban a tener la visita de la misma Madre de Dios, de la Reina del Cielo. Entonces necesitaron ser preparados para poder resistir la invasión de gracias. Todo eso ocurre en esa primera aparición. Y de ahí los niños van tomando la costumbre de orar y de repetir esta oración y de postrarse, de hacer la oración como se la enseñó el ángel. Vamos a la segunda. La segunda aparición tuvo lugar en el verano de 1916. La primera en la primavera, segunda en el verano, unos meses después. Pero esta vez va a ser en el pozo de la casa de Lucía, un pozo de piedra que todavía existe. Los que hayan ido a Fátima lo recordarán. Y en ese pozo estaban, ¿qué hacían los niños? Rezando, ¿no? Estaban jugando. Eran niños y jugaban. O sea que los niños no dejaron de ser niños. Tuvieron estas experiencias, eran fieles, rezaban, lo hacían. Pero fíjense lo que va a ocurrir en esa aparición. El ángel comienza con una reprensión. ¿Qué hacéis? Orad, orad mucho. O sea, le está llamando, es una reprensión. Se le está diciendo a 3 niños. ¿Para qué? ¿Para regañarlos por regañarlos? No. Para hacerle entender lo que luego la Virgen le va a pedir, que ellos no lo echaran al olvido, que Dios le había dicho al final que está atento a vuestras súplicas y ustedes jugando. Y yo cuando leo estas cosas pregunto, ay Dios mío, y mi gente que está en los moles, que está pendiente a irse para tal sitio, que está pendiente a cuando ven las playas, que le cansa un poquito de intrusión religiosa, que ya incluso algunos se han acostumbrado a ver la misa por la televisión, algunos ya ni la prenden porque total, si no es lo mismo estar en la iglesia que estar en la casa. Y así matamos el muerto. Pues miren, el ángel le dice a los niños, ¿qué hacéis? Orad, orad mucho. Mucho. Porque ellos estaban orando, pero quizás no era lo suficiente. Me recuerdo una señora, ¿verdad? Pues yo siempre les mando un avisito. Pues mira, viene el programa, viene la charla, y me recuerdo cuando estábamos en las charlas cuaresmales y después empezaron los programas de los domingos y sale y me dice, nada, me lo dijo en un tono jocoso, padre, es que usted no nos suelta ni en las cuestas, nos tiene todo el día rezando. Y yo decía, ¿yo todo el día rezando? Pues sí. Si lo que hace, lo invito a la misa, al que quiera unirse a la oración que transmitimos de laudes y vísperas, y luego después a la charla. ¿No es mucho? Todavía yo con todo eso tengo que hacer 2 horas de oración mínimo. Tenemos que rezar toda la liturgia de las horas, las 3 partes del rosario, lectura espiritual. Así que tenemos que preguntarle cuánto yo estoy dedicando a la oración. ¿Cuánto estoy dedicando a la oración? Y les va a decir lo siguiente, los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia.
ofreced constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios. Entonces fíjense, estos 3 niños no sabían que estas apariciones estaban preparándole para una misión. Yo por eso digo que esta pandemia Dios la ha permitido porque son grandes las gracias que van a venir después. Dios nos está preparando para nuevos tiempos. ¿Cómo van a ser? No lo sé. Pero que van a ser tiempos quizás difíciles, tiempos donde vamos a tener nuevos retos. Y para eso Dios nos ha dado este tiempo para que nos preparemos. Porque ya lo vemos, se está afectando los trabajos, la familia, nuestra misma vida de fe en la iglesia. Hay muchas cosas. Nosotros no sabemos, nosotros tenemos simplemente lo que está frente a nosotros, pero no vemos como ve Dios. Y el ángel está diciendo a los niños, Dios tiene designios de misericordia. Pero los designios de misericordia de Dios no eran para los niños, era para el mundo, para la humanidad. ¿Qué sabían ellos todavía de la iglesia? Ellos no sabían, yo vivía en una simple aldea rural. Yo me recuerdo la primera vez que yo fui a Fátima, cuando yo fui a Fátima, todavía los caminos eran de tierra. No habían hecho las cosas que han hecho ahora, que todo está bien bonito y pavimentado, y uno va a la casa de los pastorcitos por carretera, todo bien puestecito. Antes no, la primera vez que yo fui a Fátima, eso era piedra y tierra. Me recuerdo. Entonces, pensar que estos niños se les reprende porque están jugando y han olvidado que tienen que dedicar más tiempo a la oración. Entonces fíjense la pregunta que le va a hacer Lucía al ángel, porque el ángel ha dicho que tienen que ofrecer oraciones y sacrificios. Entonces Lucía lo de la oración y Jacinto y Francisco podían entenderlo, pero ¿qué era eso de sacrificio? Y por eso le pregunta, ¿cómo tenemos que sacrificar? Y el ángel le va a decir, todo lo que puedas ofrecer, ofrece un sacrificio en acto de reparación por los pecados con que Dios es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Entonces, ¿por qué el sacrificio? Porque el sacrificio es para reparar por nuestros pecados. Los pecados hay que repararlos. Si tú un hijo tuyo rompe un cristal del vecino con una piedra, el vecino puede decir, bueno, yo te perdono, pero arréglame la ventana rota, es lo único que yo pido. Hay que reparar el daño hecho. El pecado causa daño. Y eso es lo que el ángel está diciendo. Y por eso añade, y de súplica por la conversión de los pecadores. No solamente yo voy a reparar por mis pecados, tengo que reparar por los pecados de los demás. De los pecadores, de esos que viven pues en los puntos de droga, vendiendo droga y pecadores de otros tipos de pecado. ¿Quién pide por esta gente? Bueno, pues hermanos, para que ustedes vean que Dios nos responsabiliza de la salvación eterna de las almas. ¿Y hay quien se coge esto? Eso no es para mí, eso no es mío. Pues mira, eso es para ti. Y cuando tú tomes conciencia, entonces te vas a dar cuenta de que también tu oración y sacrificio redunda en beneficio
en la salvación eterna de otros. Y dice, atrae así la paz a tu patria. Yo soy el ángel de su guarda, el ángel de Portugal. Entonces fíjense, el ángel primero se presentó como el ángel de la paz, ahora se presenta como el ángel de la guarda y como el ángel de Portugal. Y aquí hay toda una teología de los ángeles. Hay ángeles con específicas misiones. Por ejemplo, el ángel Gabriel, lo hemos visto en el Evangelio, o San Miguel, tienen misiones específicas. Pero también existen ángeles que están como custodio personal, son nuestros ángeles de la guarda. Esto es algo que incluso muchos curas ni creen en los ángeles de la guarda. Se lo digo porque yo he conocido casos. No digo que todos, la mayoría de los sacerdotes siguen manteniendo la fe católica, pero conozco algún caso. Hay nuestros ángeles de la guarda. Tú tienes tu ángel, pero también cada país tiene su ángel, como hay un ángel para tu familia. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han invocado la protección del ángel de su familia, de sus ángeles? Si tú vives en una casa, ¿verdad?, donde está papá, la mamá, los hijos, cada uno tiene su ángel. Entonces, si somos cristianos, vivimos en comunión con los ángeles. Incluso esto lo expresamos en la liturgia. Cuando llega el momento que decimos, y en unión con los coros de los ángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, santo, santo, santo es el Señor. Hay muchas partes en la liturgia donde se nos invita a unir a los ángeles. Entonces fíjense qué cosa tan bella. Redescubrir también nosotros la presencia de nuestro ángel, del ángel de Puerto Rico, del ángel de Colombia, del ángel de Estados Unidos, del ángel de Portugal, del ángel de España, de donde tú quieras que estés. Para cada país también hay un ángel. Y tenemos que dice el ángel, sobre todo aceptar y soportar con sumisión el sufrimiento que el Señor os envía. Entonces, ¿cómo reparar no solamente los sacrificios, oraciones que podemos ofrecer, sino también aquellas cosas que el Señor permite, nos envía, enfermedades, situaciones de trabajo, de personas, de muchas cosas? Pero cuando yo las ofrezco, yo las transformo. Yo convierto eso porque yo me estoy sometiendo a la voluntad de Dios y veo ahí no un problema, veo ahí a Dios santificándome, dándome la oportunidad de yo colaborar en la salvación del mundo, de las almas y de mi alma. Vamos a la tercera aparición. Y esta tercera aparición va a ser en el mismo lugar donde fue la primera, en la Loca del Cabezo, o en la Roca del Cabezo, que es lo que significa loca, lugar del cabezo, de la roca. Esta fue en el otoño, en primavera, verano, otoño, del 1916. Y esta va a ser, fíjense, en la primera aparición el ángel enseña a orar. En la segunda aparición el ángel insiste en la oración y ahora le añade un elemento más, el sacrificio. Y ahora vamos a la tercera aparición, donde el ángel va a hacer algo que hasta ahora era para los niños una vivencia solo de la iglesia. Dice,
que el ángel se presentó trayendo en la mano un cáliz y sobre él una hostia. El cáliz, que es el que usamos, este es el cáliz, la copa con que consagramos la sangre de Cristo. Pues el ángel traía un cáliz y dice que ese cáliz, sobre él había una hostia, de la cual cayeron dentro del cáliz algunas gotas de sangre. O sea, de la sagrada hostia destilaba gotas de sangre que caían en el cáliz. Y ustedes me dirán, ¿y por qué? ¿Y de dónde salió esa hostia? Porque los ángeles no consagran, solo consagran los sacerdotes. Pero recuerden que los ángeles pueden ir a una iglesia y llevar la comunión. Ha habido casos en la historia de la espiritualidad, pero no voy a entrar en eso. Los ángeles pueden hacer eso. Entonces, este ángel, ¿verdad?, trae una hostia consagrada por un sacerdote, porque el ángel no puede consagrar, y de Jesús que está en la hostia se vierte sobre el cáliz gotas de sangre que salen de la hostia. Ahí hay todo un misterio, como en cada una de las especies está Jesús entero. En la hostia está Jesús entero, en la sangre del cáliz está Jesús entero. Aquí está su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y luego en la sangre está su cuerpo, alma, sangre y divinidad. Está Jesús entero. Entonces, pero también se resalta el sentido del sacrificio de la Eucaristía, el sacrificio de la misa. Que la misa es el sacrificio incruento, el único sacrificio de Cristo, el mismo del Calvario. Entonces, fíjense, ¿qué hace el ángel que llega con esa hostia y ese cáliz? Lo deja suspendido en el aire y el ángel se postra en tierra, como lo hizo la primera vez, y repite por 3 veces esta oración que los niños la aprenden repitiendo. Volvemos al tema de la imitación. Fíjense, ¿por qué se queda la hostia y el cáliz y no la puse en una piedra? No, ¿por qué se queda en el aire? Para que los niños visualmente entendieran el origen divino de la Eucaristía. Que la Eucaristía no la fabrica nadie. Como dice Jesús en el Evangelio de San Juan, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Y el pan que baja del cielo es mi carne para la vida del mundo. Por eso queda suspendido. ¿Para qué? Para que ellos vieran que estamos ante un milagro. Porque ya el cáliz suspendido y la hostia en el aire es un milagro. Entonces el ángel se postra. Volvemos al tema de la adoración. Como en Fátima, la primera escuela en preparación a los mensajes de la Virgen es ser hombres y mujeres de adoración. Por eso en todo santuario mariano, como es en Schoenstatt, como es en Fátima, como es en Lourdes, ustedes verán que el centro no es la Virgen, es la Eucaristía. Porque claro, María conduce hacia su Hijo. Y por eso el ángel que está preparando a los niños para el mensaje de la Virgen le lleva al centro, que luego se ha perpetuado en Fátima, que es estar ante Jesús en la Eucaristía, ante el sacrificio redentor de Cristo. Y va a decir esta oración: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo,
presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes con que Él, el Señor, es ofendido, por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. ¡Qué oración tan profunda! Fíjense en lo primero, Santísima Trinidad. Ahora mismo, miren, yo estoy preparando una pequeña reseña porque hoy me llegó una invitación a unos talleres que va a dar por ahí, que son puro New Age. No se habla de Dios para nada, todo es puro New Age. Por eso hay que tener tanto cuidado. El ángel remite a la vivencia de la Santísima Trinidad. El Dios cristiano es el Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segundo, yo te adoro profundamente. El destino del hombre, el fin del hombre es la adoración de Dios. Por eso es que vivimos lo que estamos viviendo en esta etapa, porque hemos perdido el sentido de la adoración. Por eso el Señor nos quita la misa, nos quita esto, nos encierra en las casas para que aprendamos a valorar lo que es la Eucaristía. Y fíjense, y esto es puro dogma, definición del Concilio de Trento, pero ahora se hace oración. ¿Cuál es el acto supremo de adoración? La Eucaristía. Por eso dice el ángel, y yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el acto supremo de adoración. Todo lo demás que podamos hacer no tiene lo que tiene. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía es Cristo vivo quien adora al Padre, y nosotros en Él adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Y luego después dice esta frase: presente en todos los sagrarios del mundo. Es decir, ese Cristo peregrina con la Iglesia. Es el centro de la vida de la Iglesia. Eso que luego nos dice el Concilio Vaticano II, que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida cristiana. Ya en 1917 se lo dijo el ángel a los pastorcitos. Por lo tanto, ¿dónde está el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad? Cristo entero en la Eucaristía, y la tenemos con la cercanía del sagrario. Y hay que ver la de gente que pasa delante de un sagrario como si estuviera pasando por la plaza pública, que no tenemos la conciencia de que tenemos que estar ante esa presencia como los ángeles. Por eso es que el ángel adora profundamente. Y termino. Y Jesús en la Eucaristía lo ofrecemos en reparación de los ultrajes con que Él es ofendido. Hay un corazón que palpita en el sagrario. Hay una canción que me encanta que dice así: y es un corazón que está lastimado por nuestros pecados. Es un corazón sufriente. Y por eso nuestra vocación no solamente es adorar, sino también reparar, pedir perdón. Lo que le dijo el ángel por primera vez a los niños: y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y nos aman. Y termina por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Entonces ponemos al mediador
y a la mediadora, a María, en esa unidad, en ese vínculo, para pedir para que Él interceda por la conversión de los pecadores. Tema que ya vemos que va a ser crucial en el mensaje de Fátima. Y así viene entonces que el ángel le da la comunión a la hostia a Lucía, que sí había hecho la primera comunión, y luego el cáliz comparte Jacinta y Francisco, a quienes da a beber la sangre. ¿Por qué? Y le dice el ángel: tomad y bebed del cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Vuelve otra vez el tema de la reparación. Jesucristo está ultrajado. Reparad sus crímenes. Se lo dice a 3 niños. Y consolad a vuestro Dios. Por eso cuando nosotros venimos a adorar al Señor en el Santísimo Sacramento, estamos intercediendo, estamos reparando, estamos adorando y de alguna manera consolando al Señor por aquellos que le olvidan, que no le hacen caso, consolando al Señor. Vamos a terminar con la oración del ángel, esa oración tan hermosa, tan profunda, eucarística, y pedirle a nuestro ángel, al ángel de Portugal, al ángel de la paz, al ángel de cada uno de nuestros países, al ángel de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, que ellos nos ayuden a profundizar en este amor al Señor y a la Santísima Virgen. Y terminamos: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes con que Él es ofendido y por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Que Dios te bendiga.